Según Freud, las emociones tienen dos elementos importantes. El primero es las descargas de energía físicas y el segundo, las emociones que crean desagrado o placer a un humano. María Fernanda, bienvenida. Gracias por estar acá con nosotros. ¿Te podrías presentar para que la gente vaya conociendo con quién estamos el día de hoy? Contándonos un poco acerca de tu experiencia en el mundo de la psicología y la salud. Muchas gracias, Kevin. Es un placer. Mi nombre es Mafer González. Soy psicóloga clínica, egresada de la Universidad Rafael Landívar, graduada de la Universidad de Salamanca como psicóloga con mención en salud y neuropsicóloga clínica, graduada de la Universidad de Salamanca. Me dedico principalmente a ejercer la psicología clínica y la neuropsicología en mi clínica Neurocenter, tanto aquí en la capital como en Zacapa. Y se me viene a la mente una idea con respecto a lo que me comentabas. ¿Qué te motivó o qué te inspiró a estudiar psicología y salud? Mira, realmente la historia es bien curiosa porque yo nunca pensé ser psicóloga hasta el momento en que yo fui paciente de psicología. Porque yo cuando era muy chiquita hacía triatlón, era atleta de alto rendimiento y pues llegó un momento en que me estanqué. En ese momento yo decidí ir al psicólogo porque consideré necesario estas intervenciones y fue a partir de ahí que yo me di cuenta la importancia y el efecto tan positivo que tiene la psicología en la vida de los demás, no únicamente en el ámbito deportivo, sino que en la vida en general. De acuerdo. Y ya para contextualizar un poco del tema que vamos a seguir platicando a lo largo de la entrevista, ¿cuál crees que es de manera general la relación entre las emociones y nuestra salud? Realmente las emociones y la salud física van de la mano completamente, ¿verdad? Muchas personas pues lo toman como uno u otro, pero realmente comparten muchos procesos fisiológicos subyacentes. Las emociones no es únicamente cómo tú te sientes en un momento, sino que hay muchos procesos fisiológicos detrás. Y esos procesos fisiológicos, si son mantenidos durante un tiempo bastante prolongado, pueden provocar el desarrollo de algunas enfermedades físicas. Entonces es allí donde existe esta relación bastante importante entre las emociones y la salud física. Y Mafer, continuando con la línea de preguntas que teníamos, ¿por qué es tan importante abordar tanto aspectos médicos como aspectos de sentimientos para nuestra salud personal? A ver, el abordar tanto la salud física como la salud mental constituye pues al final de cuentas el bienestar general y el bienestar global de las personas. Entonces no podemos únicamente centrarnos en la parte médica o en la parte física y dejar de lado la emocional, porque muchas veces la parte emocional es la causante de todos los problemas, las enfermedades y algunas condiciones a nivel médico-físico, ¿verdad? Entonces sí es bien importante hacer énfasis en que todo tiene que ir de la mano, tanto médico como psicológico, porque al final de cuentas solo de esa manera se va a poder encontrar un equilibrio, un balance dentro de la vida de las personas, buscando el bienestar al final de ellas. En tu experiencia en clínica, ¿has visto alguna vez algún patrón que respalde lo que me acabas de comentar? ¿Alguna historia o alguna vivencia, por ejemplo? Bueno, a mi consulta llegan muchísimas personas, ¿verdad? Por ejemplo, creyendo que tienen derrames cerebrales, creyendo que tienen pues problemas a nivel físico, pero que realmente no son a nivel físico, sino que son consecuencias, los síntomas físicos, consecuencias de emociones mal gestionadas o algunas otras condiciones a nivel psicológico, ¿verdad? Entonces, hay muchos síntomas que se parecen, que sí vale la pena descartar a nivel médico, ¿verdad? Que no se trate de algo de gravedad, alguna emergencia y demás, pero sí es necesario que, de ser descartado, asistir con un profesional de salud mental para iniciar un tratamiento y para darle seguimiento, ¿verdad? Que es algo que lamentablemente muchas personas no hacen, ¿verdad? Empezaron a partir del coronavirus, ¿verdad? Empezaron a partir del COVID, que el aislamiento afectó muchísimo y realmente ya las personas son conscientes de lo importante que es la salud mental en la vida, ¿verdad? Las relaciones sociales, el estar tranquilo, el saber manejar la ansiedad, el saber manejar la tristeza de estar solo, ¿verdad? Después de haber estado tanto tiempo encerrados. Y la verdad que es algo que a mí personalmente me tiene muy contenta, porque realmente he visto un cambio bastante sustancial
en la actitud de las personas en relación a la psicología, que era algo, o la psiquiatría, que era algo que antes era un tabú, que era algo que no se hablaba, que era algo que solo era personas locas, ¿verdad? Como se decía, y que actualmente pues está tomando mucha importancia. Sí, de hecho se mencionaba siempre, yo siempre escuché que la persona que iba al psiquiatra es porque tenía alguna enfermedad mental severa. Sí, que la psicología era para gente que perdía el control completamente. Así que sí, tiene una relación bastante importante. Y tú mencionabas varios sentimientos y los ponías en conjunto con malgestión. Se me viene a la mente entonces una pregunta. ¿Existen las emociones negativas y positivas? Porque yo había escuchado, por ejemplo, que el miedo no te dice no lo hagas. El miedo te dice hazlo, pero hazlo con cuidado. Pero la respuesta de un experto nos serviría muchísimo para entablar esa conversación. Bueno, a ver, yo no consideraría que existiesen emociones negativas y positivas, ¿verdad? Desde luego, por ejemplo, la tristeza es una emoción negativa, el miedo es una emoción negativa, el asco también, pero la importancia de las emociones negativas y positivas está en cómo las gestionamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una emoción negativa puede ser gestionada adecuadamente y ser de beneficio para las personas. Te pongo un ejemplo. Ante un examen, si tú vas muy tranquilo a un examen, muy mal pronóstico. ¿Por qué? Porque probablemente no vayas lo suficientemente activado para llevar a cabo el examen en un tiempo limitado y que te salga bien. Tienes que ir con un poco de nervios, es decir, con un poco de ansiedad, para que te salga bien. Y a esto nosotros le llamamos un nivel de activación óptimo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con deportistas. Cuando ellos van muy tranquilos a competir, no les salen bien las competencias. ¿Por qué? Porque no están concentrados, no están centrados en el momento presente para llevar a cabo una ejecución adecuada. Y lo mismo sucede en el tema del examen, ¿verdad? Si tú vas muy nervioso a un examen con un nivel de ansiedad demasiado alto, lo más probable es que blanquees o que te centres en lo nervioso que te sientes y dejes de lado pues el examen como tal. Entonces realmente la gestión adecuada de estas emociones es la clave. De acuerdo. ¿Y hay alguna investigación o alguna documentación que respalde esta importancia entre la emoción y la salud? Sí, no, definitivamente pues han habido muchísimos estudios a nivel mundial, ¿verdad? En donde se correlacionan las emociones con la salud física, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comparten procesos fisiológicos subyacentes. Es decir, por ejemplo, el estrés no es solo porque estés estresado, ¿verdad? El estrés funciona a partir de un sistema hormonal, ¿verdad? A partir del eje hipotalámico hipofísico adrenal, ¿verdad? Que es el que hace que segregues cortisol, y el exceso de cortisol, o si tú tienes un tiempo muy prolongado de cortisol, ¿verdad? Puede provocar muchas enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, diabetes, por ejemplo, no tanto con el cortisol, pero pueden surgir otras enfermedades físicas a partir de tiempos prolongados o tiempos continuos de segregación de hormonas o de neurotransmisores que no tienen que ser así, ¿verdad? Siempre en la vida tenemos altibajos, ¿verdad? Tenemos oscilaciones de estado de ánimo, pero la permanencia en alguna de los polos es lo que provoca estos desbalances a nivel físico también. Mafer, ¿y en qué momento tú crees que alguien debería ir por conciencia propia a buscar ayuda, tanto en el aspecto emocional como en el aspecto mental que hemos estado hablando, que ya definimos que van relacionados? ¿En qué momento alguien debería decir, este es el momento en el que mis emociones no las estoy gestionando como se debe y tengo que buscar ayuda profesional? Ok. Yo considero de que es cuando empiezas a tener problemas que no sabes cómo resolver o que no sabes cómo gestionar, tanto a nivel personal, tanto a nivel interpersonal, a nivel relacional, salud en general, ¿verdad? Yo creo que es importante dejarse guiar, ¿verdad? Y sentirse acompañado en estos aspectos. ¿Por qué? Porque realmente, si nos ponemos a pensar, muchas veces preferimos nosotros mismos resolver nuestros problemas, pero hay veces de que no es posible porque no sabemos cómo, no tenemos las herramientas para hacerlo. Entonces, considero que es allí cuando tienen que acudir a consulta con algún profesional de la salud mental. Fíjate, Mafer, que yo comencé a saber la importancia de las emociones y lo que es la salud física desde el momento en el que mi mamá lamentablemente sufre un bloqueo emocional gigante
y entonces degenera en la enfermedad de la artritis. Entonces, mi pregunta aquí sería, ¿cuáles serían esos sentimientos que prevalecen antes de presentarse alguna enfermedad? ¿Tenemos alguna manera de decir, este sentimiento o esta situación o esta manera en que se siente puede desarrollar en una enfermedad? Es decir, ¿hay un patrón escrito o depende de cada persona? Sí. Mira, realmente hay estudios, ¿verdad?, que avalan que, por ejemplo, la ansiedad, ¿verdad? La ansiedad y la tristeza son las principales, ¿verdad? La ansiedad, por ejemplo, puede provocarte hipertensión arterial, caída de cabello, brotes de psoriasis, que es una enfermedad dermatológica. A nivel de la depresión, por ejemplo, hay muchos estudios que respaldan que muchas personas empiezan a padecer enfermedades coronarias a partir de síntomas depresivos. Infarto agudo de miocardio, ¿verdad? Que son enfermedades pues ya muy, muy severas, ¿verdad? Son enfermedades graves y que pueden representar un peligro para la persona y que han sido posteriores a un cuadro depresivo o a un cuadro de ansiedad no tratados. De acuerdo. Y ansiedad y depresión, ¿cuál de las dos podrías catalogar como peor? ¿O las dos tienen esos efectos secundarios igual de fuertes en la salud de cualquier persona? Sería complicado poner alguna peor porque realmente ambas en un nivel muy alto son terribles. Tanto a nivel ansiedad, ¿verdad?, como a nivel depresión, ambas pueden repercutir gravemente en la salud de una persona. De acuerdo. Enojo, ira, ansiedad, depresión. ¿Qué sucede con nosotros cuando manejamos esas emociones en un completo silencio? Porque como tú lo decías, no sabemos cuándo pedir ayuda y no lo podemos compartir con nadie porque tal vez nos da miedo y guardamos esas emociones, callamos y fingimos sentirnos bien. ¿Qué sucede con el cuerpo cuando se reprimen las emociones? Mira, eso es algo que yo realmente veo diariamente en la clínica. Y yo les digo a mis pacientes que la represión emocional es como poner un globo en un chorro. Que tú le vas metiendo emociones, digas y agua, pero llega un momento en donde ya no puede más y explota. Normalmente las personas explotan en manifestaciones de enfermedades físicas graves, dígase enfermedades que no tenías antes o que no tenías antecedentes de tener, ¿verdad? Entonces es bien importante la adecuada gestión emocional por lo mismo, ¿verdad? Para que vayas liberando un poco de ese globo, de esa agua, de ese globo, poco a poco, para que esto no llegue al momento en que tenga que explotar y esto perjudique tu salud, te ponga en riesgo o ponga en riesgo a otras personas, ¿sí? ¿Qué sucede? Que por el mismo tema de que la salud mental ha sido un tabú, ha sido algo que no se habla muy a menudo, ¿verdad? Todavía. Las personas tienden a callarse lo que sienten, tienden a reprimir y a no aceptar muchas veces cómo se sienten, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque realmente denota que estás primero en un ambiente en el que no te sientes cómodo compartiendo lo que sientes, lo que estás sintiendo, y en segundo lugar que denota que tú realmente no te confías a ti mismo, ¿verdad? Entonces el primer paso para todo esto, ¿qué es? Que tú seas claro qué es lo que estás sintiendo y que le pongas nombre. ¿Por qué? Porque muchas personas solo sabemos diferenciar ¿me siento bien o me siento mal? ¿Pero qué es sentirse mal? Te sientes triste, te sientes enojado, te sientes frustrado, decepcionado. Entonces, lo primero es ponerle nombre a lo que estás sintiendo y ser capaz de sentirlo, expresarlo para ti mismo primero, porque ese es el primer paso de todo. Y ya a partir de ahí, ser capaz de expresarlo pues con tu red de apoyo, ¿verdad? Que para eso están. Ahora bien, pues hoy día es bien complicado, ¿verdad? El temor al juicio y el temor al qué dirán hace que muchas personas repriman sus emociones e intentan tener esta postura de persona fuerte. Por ejemplo, muchas mamás intentan tener esta postura de mujer de casa fuerte, no puedo permitir que mis hijos me vean mal. Y eso que provoca mucha represión emocional que termina saliendo sí o sí en forma de síntomas físicos o síntomas emocionales.
Entonces dejemos claro que todo comienza en nosotros, en aceptar, saber, reconocer, diferenciar esas emociones. Pero esto creo que no es fácil. No. Entonces, ¿qué estrategias crees tú que le podrías dar a alguien para que dé ese primer paso de reconocer cómo se siente y de poder expresarlo, para dejar de reprimir esas emociones? Ok. Primero, yo diría que lo más importante es sentarse y ser honesto con uno mismo, ¿verdad? Validar las emociones, porque es válido sentirse mal, es válido sentirse triste, es válido sentirse enojado, es válido sentirse ansioso. Entonces, lo primero es validar tus emociones y en función de eso ponerles nombre también, ¿verdad? Reconocer qué emoción estás sintiendo y por qué. Porque una emoción no surge de la nada, una emoción surge a partir probablemente de un pensamiento, ¿sí? Porque las emociones también tienen un ciclo de funcionamiento. Entonces, va un pensamiento que te hace tener un síntoma o una emoción, ¿sí? A partir de esa emoción, tú actúas. Y a partir de esa acción, pues tú vuelves a tener otro pensamiento, ya sea bueno o malo en relación de lo que hiciste, y es un ciclo circular. Entonces, yo considero que lo mejor es validar tus emociones, ponerles nombre y ser capaz de expresarlas para ti mismo. Un ejercicio bien sencillo para esto, ¿cuál podría ser? En una libretita, en un cuadernito o bien en un celular, ¿verdad? Porque hay personas que ahora les gusta más lo digital. Ir escribiendo diariamente cómo te vas sintiendo. Hoy me sentí contenta porque visité a mis amigas. Y hoy me sentí triste porque, pues, por el tráfico no llegué a mi cita romántica, ¿verdad? Qué sé yo. Entonces, irle poniendo nombre a las emociones e ir teniendo un diario de estas para que tú puedas ser capaz de acostumbrarte a expresarlas para ti mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces si no lo hacemos de esta manera, no somos capaces de, para nosotros, dentro de nosotros, poder identificar cómo nos sentimos, si no es a través de algún papel o a través de alguna cosa digital. De acuerdo, me quedo con dos cosas que mencionaste y de esas dos cosas vienen dos preguntas. Red de apoyo y esto del romanticismo. Vamos primero con la red de apoyo. ¿Por qué es tan importante o qué importancia tiene tener una red de apoyo para enfrentar los padecimientos? Una red de apoyo es fundamental. Realmente hay muchas condiciones en las que es fundamental y en la que se nota, ¿verdad?, que va a tener un mejor pronóstico la persona si tiene una red de apoyo bien fundamentada. Una red de apoyo que es un grupo de personas que te apoyan y que están dispuestas a estar para ti cuando tú lo necesites, ¿sí? Estar para ti a las 3 de la mañana cuando estás teniendo un ataque de pánico y llamas a alguien, que te contesten y que estén para ti. Que si estás deprimido, que vayan contigo a tomar un café, ¿sí? Por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas, en que las personas pues empiezan a perder memoria y otras funciones cognitivas, una red de apoyo que implica cariño, comprensión, paciencia, ¿verdad? Personas en las que tú puedas confiar que van a estar contigo en este proceso, ¿sí? Entonces, sí se ha visto que las personas que tienen una red de apoyo bien fundamentada, firme, tienen un mejor pronóstico al final del día, ¿verdad? Tienen un tratamiento mucho mejor. De acuerdo. Ahora vamos con el lado romántico. El amor dicen que todo lo puede, es muy fuerte, y se sabe que el amor y la ilusión a veces llegan a quitar un poquito esas nubes grises que empañan el paisaje. Eso se dice, pero desde el lado de la psicología, desde el lado del estudio clínico como tal, ¿qué tanto aporta el amor a la resiliencia en contra de alguna enfermedad, en contra de un padecimiento? Ok, qué pregunta más interesante. A ver, dentro de todo esto, ¿verdad? Dentro de la resiliencia emocional, si tú tienes una figura de amor dentro de tu red de apoyo, ¿verdad? Que puede ser una figura de amor en forma de madre, en forma de padre, en forma de pareja romántica, ¿verdad? Realmente esto de qué forma ayuda, porque ayuda a animarte, ayuda a acompañarte, ayuda a motivarte a cuidar de ti mismo o de ti mismo y poder ser resiliente en ese sentido. ¿Por qué? Porque a veces que necesitamos un empujoncito de una persona y muchas veces esa persona es nuestra pareja, es nuestro esposo, es nuestra esposa, o simplemente pues amigos, ¿verdad? Amigos, mamá, papá.
hermanos, pero muchas veces sí es la pareja y realmente pues se agradece muchísimo tener esta figura de amor dentro de esta red de apoyo. ¿Por qué? Porque realmente es una persona en la cual se confía plenamente y que está allí y que está dispuesta a estar contigo a pesar de estar en un gran bache, pero está dispuesto a acompañarte, a animarte, a motivarte, a buscar soluciones que te beneficien a ti, tanto a nivel tratamiento, a nivel social, a nivel medicamentos, si en dado caso pues fuera necesario, y principalmente para acompañar. ¿Por qué? Porque muchas veces es únicamente acompañar a la persona. No es necesario decir nada, sino solo está. Y cuando hablamos de pareja, enfoquémonos en eso. Dijiste que hay varias formas, ¿no? Un familiar, un amigo, pero enfoquémonos en el lado de la pareja. ¿Existe algún tipo de, tal vez, estrategia o algún tipo de consejo, recomendación que tú podrías darle a una persona que es pareja de alguien que está pasando por algún tipo de padecimiento o por alguna mala gestión de emoción para tratar de entenderlo? Porque es que tampoco es sencillo manejar el asunto de tener a alguien que sufre de depresión, por ejemplo, o que sufre de algún tipo de ansiedad. Creo que no es sencillo, ni para la persona que lo padece, para la pareja. Entonces, ¿algo que pudieras mencionar con respecto a eso? En primer lugar, yo diría que valdría la pena sí informarse al respecto. ¿Por qué? Porque realmente creen que la depresión o creen que la ansiedad es solo sentirse nervioso un ratito o solo sentirse triste un ratito y ya no quisiste hacer nada. Y entonces realmente informarse al respecto, porque son enfermedades reales. Es decir, la depresión, los trastornos de ansiedad son enfermedades reales y que pueden ser muy discapacitantes, hasta más discapacitantes que una enfermedad física, por ejemplo. Entonces, si una pareja está atravesando pues esta situación, yo lo que aconsejaría sería, 1, informarse, 2, establecer pues cuál va a ser el plan, ¿verdad? Si se busca ayuda, si no se busca ayuda, ¿verdad? Que lo más adecuado sería que se busque ayuda, ¿verdad? Tanto a nivel psicológico como muchas veces a nivel psiquiátrico también, si la depresión es muy severa. Y tener paciencia, ¿verdad? Tener paciencia y tener empatía con la persona, porque realmente si una persona no se quiere levantar de la cama, si una persona no se quiere bañar, si una persona no quiere salir de la casa, no es porque no quiera, sino porque su cuerpo y su mente se lo está impidiendo. Entonces, era lo que te decía, de acompañar, ¿verdad? Se pueden idear formas de acompañar sin necesidad de forzar a la otra persona a salir de su zona de confort o de su zona del trastorno, forzándola, por ejemplo, a ir a la calle, porque no se siente bien, no se siente a gusto, y al contrario, eso no solo no va a beneficiar, sino que va a perjudicar porque lo estás obligando. Entonces, ser conscientes de eso, acompañar y también cuidarse. ¿Por qué? Porque muchas veces estos padecimientos no es que se transmitan, ¿verdad? Porque no se transmiten, pero también pueden empezar a desarrollar sintomatología similar a la que tiene la otra persona. Entonces también cuidarse, porque no pueden estar cuidando a una persona sin cuidarse a ellos también. Entonces también darle importancia a su propia salud y principalmente eso, creo. Ok, Mafer, ya entendimos muy bien lo de la gestión de las emociones a gran escala y cómo esto puede influir en nuestra salud. Ahora llevémoslo al lado físico. ¿Cuáles son esos ejemplos de las emociones repercutiendo en nosotros físicamente? Mira, muchas veces las emociones mal gestionadas pueden notarse fácilmente en forma de dolor de cabeza, dolores de estómago frecuentes, sin ninguna causa física aparente, ¿verdad? Por ejemplo, caída del cabello, la habilidad emocional, esto de no tener, pues, no sé si has visto que hay muchas personas que no hay motivos de ponerse tristes o no hay motivo de celebrar algo y pues tienen las emociones muy a flor de piel, pues eso es signo de que están gestionando mal sus emociones. ¿Y cuáles serían, siempre te pido herramientas, consejos y recomendaciones con cada una de estas preguntas porque me parece muy interesante tus respuestas? ¿Cuáles crees que serían esas herramientas que nos podrían ayudar a que estas emociones
no golpeen tanto nuestro lado físico? ¿O es imposible? No, definitivamente es posible. A ver, lo primero es identificar que estás gestionando mal tus emociones, ¿verdad? Ese es el primer paso. Que muchas veces es el paso más complicado de dar. ¿Por qué? Porque hemos vivido dentro de la inercia de la vida, con un estilo de vida en el cual no hemos sido conscientes de qué emociones estamos experimentando. ¿Qué? Entonces, en el momento en que realmente no sean capaces de gestionar sus emociones, buscar ayuda profesional. Realmente para eso estamos nosotros los profesionales en salud mental, para resolver sus dudas en relación a todo esto, ¿verdad? Y correlacionar sus síntomas físicos, por ejemplo, gastritis recurrentes, por ejemplo, dolores de estómago recurrentes, caída del pelo de la nada, brotes de enfermedades dermatológicas de la nada. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas emociones, por ejemplo, estrés, ansiedad, tristeza, sustos, ¿verdad?, pueden desencadenar estas manifestaciones a nivel físico. Entonces es bien importante que sepan que pueden acudir a nosotros para resolver este tipo de inquietudes. Ok. ¿Y de qué manera estas emociones mal gestionadas, siempre desde el lado de lo físico, impactan, por ejemplo, en nuestra manera de sueño? En la forma en la que llevamos día a día. Hay veces escucho gente que me dice, es que estoy muy cansado y no entiendo por qué. O hay gente que me dice, es que hoy no rendí lo que tenía que rendir. O esta típica frase de dormí, pero no descansé. Que eso me pasa todos los días. Así que me sirve tu respuesta. ¿Qué es lo que... o bueno, pues en ese sentido, estas emociones, ¿cómo lo manejamos? O cómo esto impacta en nosotros en esos ámbitos que te mencioné? Ok. A ver, cuando las personas no están durmiendo bien, ¿verdad?, es importante recordar de que las emociones tienen procesos fisiológicos detrás, ¿verdad? Que la emoción es solo la máscara, por así decirlo. Entonces, ¿qué sucede? Al tener estos cambios a nivel fisiológico, esto puede alterar otros procesos fisiológicos, digamos, el sueño. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas empiezan a tener o mucho o muy poco sueño, o a levantarse durante el sueño. Entonces, esto realmente pues influye. ¿Por qué? Porque se vuelve un ciclo, ¿verdad? Esto no sucede solo una vez, sino que va sucediendo día con día, y eso provoca también malestares, fatiga. Por ejemplo, las personas que están deprimidas, ¿verdad?, están muy cansadas, están muy fatigadas, ¿verdad? A pesar de que no hayan hecho pues muchísimo ejercicio o algo así, sino que realmente están fatigadas. Esto que provoca que no hagan ejercicio físico. ¿Por qué? Porque están fatigadas. Entonces se vuelve un ciclo. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico podría ayudar a mejorar su estado de ánimo si lo hicieran. Pero la fatiga que ellos sienten de base por estar deprimidos les impide dar el paso a hacer ejercicio físico. Lo mismo, por ejemplo, con la alimentación, ¿sí? Cuando una persona tiene mucha ansiedad o tiene depresión, por ejemplo, hay veces que dejan de comer, ¿sí? O que comen demasiado, tienen episodios de atracones. Entonces, esto también impide el buen gestionamiento de la alimentación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se alimentan de forma saludable, no comen verduras, no comen frutas, sino que tienden a comer, ¿qué? Grasas, carbohidratos, dulces. ¿Por qué? Porque es lo que en ese momento la ansiedad les llama, pero no es precisamente lo más adecuado. Entonces, sí, realmente hay mucha retroalimentación dentro de todo esto. ¿Por qué? Porque muchas veces hay que forzar al cuerpo a actuar de cierta manera para que el potencial beneficio que tengamos teniendo esa acción nos beneficie. Como por ejemplo, el tema del ejercicio físico, ¿verdad? Si te sientes muy cansado porque estás deprimido, hacer el ejercicio aunque sea en pijamas, al lado de tu cama, pero hacer un poco de ejercicio. Esto va a provocar que tú liberes endorfinas y otras hormonas que van a contribuir a tu estado de ánimo y que vayas saliendo cada vez un poquito más de ese estado pues, bien profundo que es la depresión. Sí, y entra ahí mucho el tema de la motivación personal y la autoestima, que también es otra cosa que se ve afectada. En este caso la autoestima, pues claramente la baja completamente una mala gestión de las emociones. ¿Qué tanto impacta eso? ¿Qué tanto impacta esa mala gestión en la autoestima personal? Mira, realmente la autoestima es cómo tú te ves a ti mismo. Y realmente si tú tienes una mala gestión emocional,
pues no te ves como una persona capaz de lidiar con tus situaciones personales, ¿verdad? Con tus situaciones personales a nivel relacional, a nivel propio, a nivel cuerpo, por ejemplo, también. Entonces, influye mucho. ¿Por qué? Porque realmente depende mucho de el estima que tú mismo te tengas para que tú decidas tener ciertas acciones que van a contribuir a tu propio bienestar y al manejo adecuado de estas emociones. Entonces, se relaciona mucho el autoestima con el aspecto físico, con el aspecto emocional. En todo esto es como un conjunto de cosas. Mafer, ¿crees que hay técnicas que nos podrían ayudar a gestionar las emociones y obviamente mejorar nuestra salud física? Se me viene a la mente, por ejemplo, una respiración profunda, constante, por ejemplo. Pero tal vez hay otras técnicas. Me gustaría tal vez saber eso. Mira, realmente hay mucha evidencia científica que respalda en la práctica de la meditación para disminuir estos niveles de ansiedad y poder tener claridad de mente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas personas, pues yo me incluyo, te soy sincera, vivimos en el ajetreo del día a día y no estamos presentes en el momento. Muchas veces se nos va la onda y dejamos de estar presentes en el momento. Entonces, ¿qué es la meditación? La meditación te ayuda a centrarte en el momento, a centrarte en ti, en lo que estás sintiendo, en cómo estás percibiendo tu propio cuerpo, tus propios ritmos. Entonces eso es algo muy, muy bueno, que contribuye mucho. También, por ejemplo, dentro de los tratamientos, hay un tratamiento que se llama relajación muscular progresiva de Jacobson, que es un tratamiento bastante sencillo que consiste en la tensión y distensión de los músculos, ¿verdad? Para disminuir la ansiedad física, ¿sí? Y a partir de la disminución de la ansiedad física, poder ir disminuyendo la ansiedad cognitiva, que serían pues estos pensamientos que no dejan de darnos vueltas muchas veces en la cabeza, pero a partir de tener un cuerpo relajado, podemos tener más claridad de mente y podemos disminuir ese nivel de ansiedad cognitiva. Mafer, ya entendimos entonces gestión de emociones, entendimos el lado físico, pero ahora me gustaría llevarte a algo que me encanta, que es experiencias. Casos que nos ayuden a entender esto de manera general y digamos, esto que dijo encaja con esto o encaja con lo otro. ¿Alguna experiencia que hayas vivido tú que tenga que ver con el amor y los sentimientos y que haya sido que vaya a tener una repercusión en tu salud física, en tu salud emocional y toda esta situación que hemos hablado? Ok. Bueno, me gustaría contarte una experiencia personal que viví hace algunos años, en la cual pues justamente se vio afectada mi salud física, mi salud mental, a partir de una situación relacionada con el amor. Yo tuve una ruptura de una relación de muchos años, de forma muy abrupta, de forma completamente inesperada, lo cual pues me llevó a mí a tener pues un estado de shock al principio, ¿verdad? Porque era algo que definitivamente no se veía venir, a pesar que fui yo quien tomó la decisión. Pero aquí lo curioso es que yo siendo psicólogo, ¿verdad? Yo siendo psicóloga, también tengo emociones, ¿verdad? sigo siendo persona. Entonces, pues esta experiencia ¿de qué forma fue avanzando? Conforme los días yo dejé de comer, yo bajé alrededor de 20, como me ves yo soy muy delgada, ¿verdad? Pero yo en aquel entonces bajé 25 o 30 libras en cuestión de 2 semanas. ¿Por qué? Porque mi cuerpo me impedía comer. Yo todo lo que comía no podía tolerarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba en un estado de shock completo. Entonces, poco a poco pues la salud mental mía se fue deteriorando a tal punto que entré en una depresión pues bien profunda, tenía ataques de pánico un día sí, un día no, tenía pesadillas recurrentes. Entonces realmente esto fue afectando mi salud física a niveles increíbles. ¿Por qué? Porque mi sueño justamente me pasaba eso, de verdad, de que yo dormía pero no descansaba, a veces no dormía, no comía, no hacía ejercicio. De hecho, me
terminé aislando de todos mis amigos, de todos mis compañeros, hasta de algunos familiares, de hecho, por lo mismo, ¿verdad? Porque yo no quería tener contacto con gente. Y eso es uno de los síntomas de la depresión, justamente, el aislamiento social. Entonces yo sabiendo todo esto, ¿verdad? En cuanto me vi en esa situación, ¿qué fue lo que hice? Pues yo busqué ayuda, porque a pesar de yo ser profesional de salud mental, yo también necesito ayuda, porque yo también soy persona, yo también tengo emociones, tengo sentimientos. Entonces busqué ayuda profesional y pues obtuve ayuda por parte de un psicólogo y por parte de un psiquiatra. Entonces, a partir de entonces, pues yo empecé con el proceso terapéutico, siendo constante, ¿verdad? Porque es otra clave dentro de los procesos, la constancia, el seguimiento, porque son cosas que no se superan en 1 o 2 sesiones, ¿verdad? Y eso es algo que es bien importante que las personas sepan, que es un proceso bastante largo, extenso, pero si yo te puedo decir algo, es que la salud mental mía ha sido mi mejor inversión en la vida. ¿Por qué? Porque nada vale como una buena salud física y mental. Y realmente la salud física estamos acostumbrados a invertir en ella. ¿Por qué? Porque te duele una pierna, vas al médico, te duele la cabeza, vas al médico, pero te duele el alma y no vas con nadie. Te quedas en tu casa. Entonces realmente para mí el haber invertido o el seguir invirtiendo en mi salud mental ha sido lo mejor que he podido hacer. Primero, agradecerte por habernos contado una experiencia que es personal. Y segundo, vamos a 2 cosas. Desesperación del proceso. Tú lo supiste manejar, pero para alguien que no lo sabe manejar, que se siente mal porque le está contando sus problemas a otra persona y siente que el proceso está tomando mucho tiempo, ¿qué consejo le darías o qué le pudieras decir tú desde esa misma experiencia que me contaste? Ok. A ver, es bien importante también el hecho de que dentro de los procesos terapéuticos tenemos que tener un vínculo con la otra persona, ¿verdad? Muchas veces una persona puede intentar con un psicólogo, con una psicóloga y no te termina de hacer match. Es bien importante tener ese match para poder ir avanzando dentro del proceso. Si no hiciste match, intenta con otro e intenta con otro, hasta que encuentres al profesional que se adapta a ti, que a ti te hace sentir cómodo, ¿verdad? Porque puede haber profesionales muy capacitados, muy estudiados, pero realmente no todos hacemos match con todos. Entonces, primero es el hecho de buscar un profesional que haga match contigo. Y en segundo lugar, el tener paciencia y ser perseverante en esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros ojalá pudiéramos darle una pastilla a alguien como para curarle el corazón y decirle, pues ya se te va a olvidar todo lo que viviste en los últimos 5 años y ya, pero no es así. Lamentablemente, ojalá pudiéramos, ¿no? Entonces también es verdad que es necesario recalcarles que son muchos años de problemas y que en 1 hora que duran las consultas de salud mental no podemos resolver 15, 10, 5 años de problemas. Entonces, de esa forma, pues hacerles entrar en razón acerca de esto y que ellos comprendan la importancia del seguimiento y de la constancia, ¿verdad? Para que no dejen de lado el proceso terapéutico a la mitad, porque ¿qué pasa? Que al principio muchos pacientes sí quieren ir cada semana, pero nosotros también somos conscientes que implica una inversión. Por eso te decía. Entonces, es necesario hablar con el paciente desde un inicio y establecer cuál va a ser la frecuencia de las citas para que no se desesperen y para que sepan que va a llevar cierto tiempo, ¿verdad? Porque también depende de la economía de las personas, ¿verdad? Quizás cuentan con un presupuesto y al mes ya no tienen el presupuesto. ¿Por qué? Porque lo han acabado en un mes. Entonces es mejor ir espaciando las citas y utilizando ese presupuesto de una mejor manera. Sí, de hecho esto lo podemos llevar al ejemplo, por ejemplo, de alguien que se mete al gimnasio y sabe que tiene que ser consciente porque con una levantada de mancuerna no le crece el músculo.
Entonces exactamente creo que funciona así la salud mental. O sea, no es que llego, te cuento, tú me das una pastilla, tú me das un consejo y yo ya mágicamente volví a estar bien. Es un proceso. Creo que la gente debe entender que es un proceso, lleva su tiempo, pero se puede salir de ello. Y ahora bien, de manera general, Mafer, ¿qué lección podemos aprender de esa experiencia que tú nos comentaste tanto en salud física como salud emocional? Bueno, yo considero que en primer lugar, priorizar nuestra salud física y nuestra salud mental antes que cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos ahí situaciones de la vida en que quizás nos ponemos de segundo, pero no, ¿verdad? En ese sentido, ser egoístas y ponernos primero siempre a nivel mental y a nivel físico. En segundo lugar, tener la valentía y el valor de buscar ayuda cuando lo necesitemos. ¿Por qué? Porque eso no nos hace menos personas, eso no nos hace personas débiles, eso no nos hace personas vulnerables. Realmente es un beneficio el que nosotros estamos obteniendo al buscar ayuda profesional cuando realmente ya no somos capaces de gestionar o de lidiar con las problemáticas con las que estamos viviendo. Entonces realmente el tener eso claro y el tener el valor de hacer eso, ¿verdad? En una sociedad que realmente no está acostumbrada a este tipo de atenciones, es algo que vale muchísimo. Y en tercer lugar, definir qué tipo de personas quieres en tu vida, ¿verdad? Tener tus cualidades o tus características no negociables de las personas, ¿verdad? Y de esta manera ir filtrando a las personas que tú realmente quieres en tu vida porque aportan algo en tu vida y no solamente tener personas por tener, ¿verdad? Porque muchas veces traen más consecuencias que beneficios, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cortar a las personas tóxicas de la vida, ya sean parejas, amigos, compañeros, hasta familia muchas veces, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo he tenido pacientes en que realmente siguen teniendo vínculos bastante cercanos con su familia, a pesar de que su familia les haga muchísimo daño por esto de que son familia, ¿verdad? Pero realmente no es eso lo que cuenta, no es el hecho de que sean familia, sino que lo que te aporten y lo que te haga sentir en paz, lo que te haga sentir tranquilo, valorado, bienvenido. Entonces, esas son las características que yo pensaría que son importantes. Ya para acentuar todo lo que hemos hablado, para darle una base y que la gente vaya ya teniendo esas ideas de esto es esto, recordamos esto y sabemos cómo funciona la gestión, salud física y salud mental. ¿Qué recursos existen o qué recursos recomendarías a esa gente que quiere conocer aún más de cómo trabajar internamente esa salud mental? Okay. Les recomendaría que puedan buscar información científicamente validada en artículos científicos, leer libros escritos por profesionales de la salud mental y pues también asistir a consulta, ¿verdad? En caso tengan alguna duda puntual, asistir a consulta con algún profesional de la salud mental para que pueda resolver sus inquietudes. ¿Y cuál crees para sentar ese primer paso importante que debemos dar todos para poder ir a buscar esa ayuda que hablas y poder ser conscientes del manejo y gestión de las emociones y pues esta influencia que tiene en nuestra salud física? Yo personalmente recomendaría asistir a consulta, asistir a terapia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces estamos sesgados, tenemos sesgos. Entonces, justamente con el tema del amor, muchas veces no somos conscientes de esto porque estamos sesgados, estamos enamorados. Necesitamos de una persona profesional que nos diga de forma objetiva hacia dónde vamos, hacia dónde nos está llevando nuestra situación. Y por lo mismo recomendaría asistir a consulta, porque no hay sesgos de familia, no hay sesgos de amor, no hay sesgos de ningún tipo. Entonces, nadie más objetivo que un profesional de salud mental. Muy bien. ¿Y cuáles creen que son los puntos clave que la gente debe recordar de la gestión, la salud mental y física? Ok. Es importantísimo recalcar que las emociones se relacionan de forma directa con la salud física, ya sea teniendo beneficios o consecuencias en función de cómo se gestionan estas emociones, porque primero van las emociones y después va lo físico.
y muy pocas veces al revés. Entonces, darle la importancia que merecen a las emociones para que así no solo cuidar su salud emocional, sino que también su salud física. Eso es lo que odio. Excelente, pues muchísimas gracias, Mafer, por tus respuestas y por todas tus recomendaciones que fueron valiosísimas. Y yo espero que de verdad en casa se hayan quedado con todas esas recomendaciones y las pongan en práctica. No solo por lo que hablamos hoy, sino para mejorar su salud física y su salud mental. Y recordemos siempre que en Tecnescan somos expertos en diagnosticar, pero sobre todo, somos expertos en ser humanos.